¿Cómo están? Bienvenidos. Dios me los bendiga mucho. No puedo dejar de bendecirlos. Para mí es una bendición también. Vamos a iniciar rápidamente para ver si podemos terminar lo más rápido posible estos temas. Les había hablado de la justificación en el mensaje anterior. Vamos a entrar en la adopción. Esta adopción es una parte que sucede en el momento en que Dios nos justifica. Tenemos que recordar lo siguiente, y lo voy a estar recordando en todos los mensajes que me faltan. De esto se trata el proceso gratuito de la salvación por parte de Dios, que todo es de gracia, todo es un don, todo es una dádiva que Dios nos da. En que primero se proclama el Evangelio, donde Dios nos llama a confiar en Él, en Jesucristo. Dios nos regenera, nos da nueva vida espiritual. Después nos convertimos, es decir, nos arrepentimos y tenemos la fe salvadora. Después nos justifica y después, en ese proceso, entre la justificación y la glorificación, está la adopción y la santificación, que es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de la adopción. ¿Cuándo ocurre la adopción? En el momento en que nos justifica, nos hace hijos. Y vamos a iniciar. Espero que les sea de mucha bendición. Póngale pausa para que vea los mensajes, vea los versículos. Y si no lo hace, tómese el tiempo. Miren, muchas veces nos tomamos el tiempo para estar viendo televisión 2, 3, 4, 5 horas porque es una costumbre. Pero yo le voy a decir una cosa. A todas las personas que me escuchan y a las personas que usted quiera replicarles. Si usted que está escuchando el Evangelio y está escuchando estos estudios bíblicos, no le da la diligencia que debe de ser, usted pone en riesgo el llamamiento del Señor. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, ya las personas que ya tienen al Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Es la confianza que se tiene cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Sabemos perfectamente bien que cuando estamos siendo guiados por Él, somos hijos de Él. Y Pablo dice, si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, ahora ya son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes eran guiados por Satanás. Y la gente puede decir, bueno, yo no soy guiado por Satanás. Bueno, es que nada más hay Dios o Satanás. No hay lo que las personas quieran pensar. O si andamos en el camino del Señor, dice Juan, anda como Él anduvo. Si tú dices que crees en Él, anda como Él anduvo. O sea, no hay justificación. Cuando dice la Escritura que recibimos el espíritu de adopción es cuando Dios nos da de su Espíritu Santo. Él nos hace la familia de Dios. Ya pertenecemos ahora a la familia de Dios. Nuestra genealogía es, nuestro Padre es Dios. Ahora sí podemos decir, tengo Padre en los cielos. Capítulo 8, versículo 16 de Romanos. Dice Pablo, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí ya está hablando Pablo de la glorificación que vamos a ver más adelante. Pero cuando Él nos dice, somos herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Y este padecer juntamente con Él significa lo que normalmente le pasa a un creyente genuino, que su anhelo es predicar la palabra, vivir en santidad, y el rechazo del mundo se hace patente inmediatamente. He tenido conocidos, hermanos genuinos, que han trabajado en empresas y verdaderamente les estorban a personas que están defraudando, que quieren hacer cierta maña ahí con los materiales y les incomodan. Entonces lo que hacen ellos es, empiezan a hacer un grupo para poder correr a las personas que están trabajando con decencia, así como los hermanos. Y sucede, y después consiguen otro trabajo porque Dios los sostiene. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tiene un tiempo para todo, para cada persona que se va a convertir, para cuando envía a su Hijo, para cuando creó el cielo y la tierra, para cuando creó el universo. Él tiene un tiempo para todas las cosas. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, Pablo, a fin de que recibieran la adopción de hijos. De manera contraria, los que no son hijos de Dios, Pablo dice lo siguiente, porque también vamos a hablar de los que no son hijos de Dios. Y Pablo lo certifica de la siguiente manera en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Les está hablando a los cristianos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la cultura, la moralidad, los valores, los deseos, todo lo que quería este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu que opera en los hijos que no se quieren acercar al Señor? Pues el espíritu maligno, el espíritu de Satanás, los demonios. Pero la gente podrá decir, yo no tengo demonio. Bueno, es que hace lo que hicieron los demonios en el cielo, que se rebelaron contra Dios. Ese es el espíritu que mora en ti. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de este cuerpo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, puntualiza Pablo. Hay tanta gente que dice que Dios es el mismo Dios. Y a mí me han dicho, ya no me digas nada. O sea, tú crees eso, está bien. Mi Dios es el mismo Dios que tú dices. O sea, yo le hago caso a Dios, pero yo no soy tan radical como tú. O sea, yo no, o sea, si ahí dice la escritura, pues quizás muchas cosas las escribieron los hombres. Pero es el mismo Dios. Y te dice, es el mismo Dios. Pero Pablo dice lo contrario. La escritura dice lo contrario, nada más hay un solo Dios, dice Dios. Solamente hay un solo Dios. Y es un Dios que quiere que se le obedezca. Es un Dios que quiere que amen a su Hijo Jesucristo y que se arrepientan por los pecados y que tengan fe en Él. Es como decir, es el mismo Dios de los testigos de Jehová, es el mismo Dios de la iglesia tradicional, es el mismo Dios de los otros templos y es el mismo Dios de la otra religión. No es así, no es así. Y yo sé que lo dicen, no conocen nada de la Escritura y lo dicen para defender. Si ya no me digas nada, yo no quiero nada de ese Dios que me quiere quitar cosas de este mundo, cuando este mundo va a perecer y no es de que quite cosas de este mundo. Si nos damos cuenta, siempre tenemos el alimento en la mesa. La gente tiene el alimento en la mesa, tiene la salud. Y aún así le voy a decir otra cosa más.
que en una ocasión se lo dije a otra persona. Muchas veces la gente usa este cuerpo para darle y comen de cualquier cosa, no importa que si este cuerpo se maltrata o se enferma. Y eso ya no es culpa de Dios. ¿Por qué me vino esta enfermedad? O por qué? No, es de la manera en que la gente come. Este cuerpo es el templo de Dios, dice la Escritura. Y dice Pablo, y si este templo vosotros lo destruyen, a vosotros los destruirá Dios. Porque están demostrando que no les interesa lo que Dios creó, nada más quieren comer, quieren hacer con este cuerpo lo que desean. Los judíos religiosos decían que Dios era su Padre también, así como mucha gente dice que es el mismo Dios, porque eran hijos de Abraham. Pero Jesús les contestó de esta manera, para quitarnos eso de que es el mismo Dios. En Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y les cuestiona y dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Así yo les he dicho a la gente, ¿por qué no me entiendes? O sea, ¿por qué sin mostrarme sabiduría de que has leído la Escritura me estás contestando con tu razonamiento y con tus pensamientos que te hacen que te justificas? Yo te estoy hablando con argumentos que dice la palabra del Señor. Y podemos abrir la Escritura, pero me dicen argumentos que Dios no ha dicho. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, les está diciendo, su Dios es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Y eso me pasa muy continuo, que les comparto la verdad y no la quieren creer. Y si no la quieren creer, Jesús les dice, ustedes pertenecen a su Dios, el diablo. El apóstol Juan quiere que sepamos correctamente la condición que tiene un creyente genuino. Y Juan quiere que sepan que ya pertenecemos a la familia de Dios y que nadie nos puede condenar al respecto, porque Dios quiso adoptarnos. Dios ya nos puede llamar hijos. Y no es por méritos de nosotros, solamente es por la gracia. Por eso me era muy importante hablar de la gracia y la salvación de Dios. Que pareciera que Dios les está rogando, sí, por medio de nosotros les estamos predicando el Evangelio, pero verdaderamente no los necesita nadie. Ni a mí me necesita para él seguir siendo Dios y hacer lo que Él quiera, porque todo su propósito siempre es bueno. En primera de Juan 3:1 dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Se da cuenta lo que dice Juan? Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ese conocer en el griego, porque la Escritura, el Nuevo Testamento está escrito en griego, habla de un conocer de que más íntimo, o sea, no quieren conocer. Por eso cuando dicen en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que la vida eterna es que conozcan a Dios Padre y a su Hijo, al cual ha enviado Él. Ese conocer es un conocer íntimo. A los creyentes no lo prefieren. Si no recibieron a Jesús, vino a los suyos y el mundo fue creado por Jesús. Ya se imagina cómo es el corazón de las personas. Amados, ahora somos hijos de Dios, le dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan habla de la glorificación, seremos como Él es. Y como tenemos esta esperanza, nos vamos purificando, y habla también de la santificación que vamos a ver más adelante, la santificación y la glorificación. Podríamos pensar que la adopción viene cuando depositamos la fe salvadora en el Señor Jesús, porque Gálatas nos dice, 3:23, pero antes que viniese la fe, fíjese lo que dice, por eso estoy poniendo en orden lo que sucede en la salvación. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o sea, bajo los 10 mandamientos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Podemos decir que la adopción legal es distinta a la justificación. Esta gracia nos hace aceptos cuando nos hicimos cristianos simplemente. Somos adoptados en el momento en que nos hicimos cristianos. Es diferente a la regeneración, la cual nos hace nacer de nuevo y nos hace capaces de poder tener comunión con Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, si estábamos muertos, un muerto no puede comunicarse. Tenemos que nacer de nuevo. Nos resucitó espiritualmente por medio del Espíritu Santo, y es ahí cuando podemos tener comunión con Dios, poder hablar con Dios, poder interesarnos de las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo ya reposa en nosotros. Y la justificación tiene relación con la ley delante de Dios. Esta justificación con la ley significa que nosotros fuimos justificados bajo la ley y justicia de Dios. No bajo la ley del hombre, porque la justicia del hombre usted sabe bien cómo es. Cuando la persona es adoptada por Dios, ahora sí tiene el privilegio, y tiene privilegios, porque ya estamos en la familia de Dios. No nada más es que nos adopta, pertenecemos y le decimos, Padre, aquí estoy, y dice la Escritura que los ojos de Dios, el rostro de Dios está sobre los justos, o sea, sobre sus hijos. Cuando la persona es adoptada por Dios, ahora sí tiene el privilegio de tener comunión con Dios, de adorarle y de orar, sabiendo que Él escucha. Quiero que entiendan también esto. Esto no sucede en días subsecuentes. Todo esto sucede en un instante. En un instante. Ahora sí puede decirle, o sea, un hombre, una persona que ha sido adoptada por Dios, ahora puede decirle, voy a citarle algunos pasajes nada más, como dice en Mateo 6:9, todo el mundo lo dice, pero muchas veces no sabe ni a cuál Dios le dice, pero pues lo dice. Cuando dice en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo saben las personas que le está escuchando el Señor? Necesitan ser adoptadas por Dios. Dios no escucha pecadores, como les leí en el mensaje anterior. Dios no escucha pecadores, pero si uno es temeroso de Dios, a ese oye, dice en el Evangelio de Juan. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo. Y si hijo de Dios, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, pertenecemos a la familia de Dios. El creyente ya no tiene una relación de esclavo como un esclavo delante de un amo, sino de un hijo que se relaciona con un padre. Cuando Pablo dice que ya no eres esclavo sino hijo,
el Padre nos ha hecho herederos, coherederos en Cristo Jesús. Y esta herencia, como dice Pedro, es la siguiente, en primera de Pedro 1:4. Ahora nosotros como hijos tenemos una herencia, y esta herencia es una herencia incorruptible. Ya no va a ser una herencia corrupta como la que se vive en el mundo. Va a ser una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, para todos los que han creído, para todos los que han sido adoptados. No puede entrar nada corrupto en el cielo. No puede entrar nada contaminado. Estamos delante de un Dios santo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo le van a poner condiciones el ser humano a Dios? Y si no cree, pues es su problema. Si no se arrepiente, es su problema. Nosotros proclamamos el Evangelio. Pablo añade que toda persona que se dice hijo de Dios, una característica sin igual, es el dejar ser guiado por Dios. O sea, hay una característica muy importante que la leí hace un momento, pero la quiero repetir. Porque si usted sigue pecando, si usted sigue mintiendo, si usted sigue defraudando, si usted sigue guardando rencor, no sabe perdonar, no hay perdón en usted sigue siendo glotón, usted le da al cuerpo lo que quiere, es orgulloso, es vanidoso, es soberbio. O sea, Dios nos dice por medio de Pablo quién es su Hijo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha llamado a tener paciencia con todo mundo, a amarlos, a bendecirlos, a orar por los que nos maltratan. Esos son los hijos de Dios. El Hijo de Dios participa de las aflicciones que le provoca este mundo. Como padeció Jesús por predicar el Evangelio, Pablo dice en Romanos lo siguiente, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese padecer ya se los había explicado, pero me gusta repetirlo porque hay personas que piensan que ser cristianos verdaderos, genuinos, es estar aquí en la gloria, todo nos va a ir, todo va a marchar bien aquí en la tierra. Jesús nunca prometió eso. Jesús prometió que todo lo incorrupto, lo inmarcesible, era en el cielo. Que nuestra patria esté en el cielo. Que nuestra vida esté escondida en Cristo. Que nuestras promesas están en el cielo. Que tenemos morada en el cielo. Y cuando predicamos el Evangelio, muchos se rebelan ante él. Cuando somos adoptados, lo he dicho, tenemos una familia ya espiritual. Es una familia espiritual, no una familia terrenal. Hay personas que dicen, pero ¿por qué le llamas hermano o hermana? Porque es una familia espiritual. Es una familia que está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, se los he dicho, que ha nacido de nuevo y ama al Señor Jesús y quiere vivir santamente, esa persona es parte de la familia espiritual de Cristo. Y no es porque nosotros queríamos, sino porque Dios nos adoptó. Primera de Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, le dice a Timoteo, dándole indicaciones. Timoteo 1, Timoteo 2, la carta de Tito son cartas pastorales, cómo dirigir una iglesia. Timoteo era el pastor de esa iglesia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Fíjense, voy a mencionar palabras terrenales. Dice, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ve la santidad de lo que se refiere Pablo cuando le da indicaciones a Timoteo. Esa es
Esa es la familia de Dios. Esa es la familia de Dios con toda pureza. Tenemos un Padre que nos ama tanto, que nos disciplina. Nosotros como padres terrenales disciplinamos a nuestros hijos. Mis hijos lo saben muy bien. Yo era un padre, nunca, y lo digo sinceramente, nunca los golpeé. Sí los castigaba y los castigaba. Claro, si yo decía, este es el castigo, no se lo quitaba. O sea, este es el castigo un día, 2 días, 2 días, 5 días, 5 días, 7 días, 7 días. Eran castigos que yo cumplía. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Hoy los padres ya no disciplinan a sus hijos. Hay muchos padres que golpean a sus hijos porque les va muy mal, andan de mal humor, andan en problemas en el matrimonio y se desquitan con los hijos. Eso nunca lo deben de hacer. Nunca jamás. A los hijos se les debe de amar. Van a querer hacer las cosas a su manera, pero como padres siempre tenemos que estorbarles, les guste o no les guste. Para eso somos padres y tenemos autoridad. Algo tienen que ver de nosotros, de ver lo maravilloso que es estar en Jesús. Hebreos 12:6, y con esto termino. Porque el Señor al que ama, disciplina. Yo creo que todo mundo ama a sus hijos, pero yo me doy cuenta que ya no disciplinan a sus hijos. Los hijos hacen lo que quieren con los padres, la autoridad ya se perdió. No es generalizado, pero en la mayoría. Ya los hijos hacen lo que quieren, como quieren, y dan un maltrato a sus padres, porque sus padres se lo permiten. Y esto yo no quiero hablar de golpear, yo estoy hablando de disciplinar, de castigar. En cualquier lado hay disciplina, en cualquier lugar público, en cualquier lugar. ¿Por qué no lo vamos a hacer en casa? Hasta los padres ya se han hecho tan egoístas que quieren vivir su propia vida. Y dejan ahí a la deriva a los hijos. Niños pequeños que antes un niño de 6, 7, 8, 9 años no decía groserías. Ahora les sale lumbre a esos niños. Les sale lumbre y los padres no se dan cuenta, y si se dan cuenta no les importa. Pero Dios les va a pedir cuentas. Dios les va a pedir cuentas de esos hijos que Dios les dio. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya nos recibió por hijos. Entonces, si nos portamos mal, no estamos haciendo las cosas correctas, nos va a disciplinar. Nos salimos del caminito, nos va a enderezar. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Esto es palabra del Señor, no crea que yo la digo. Esto es palabra de Dios, es palabra de la Escritura. Así se trata a los hijos el día de hoy. No hay disciplina. A los hijos los están educando en la calle y no en el seno de la casa. A los hijos los educan afuera y no en casa. Y dice Pablo, son bastardos porque no los aman, porque no los disciplinan. Dios los bendiga. Dios nos adoptó, como también Dios a los que han tenido el privilegio de tener hijos, nos da la oportunidad para ser como nuestro Padre, guiarlos en santidad, disciplinarlos, y Dios es soberano para que ellos puedan ver al Señor. Dios los bendiga. Recuerden que la palabra de Dios es la que hace nosotros que creamos o no creamos. Continúo el siguiente mensaje. Terminé la adopción. Continuamos con la santificación, que es muy hermoso también, y la glorificación, ya falta poco.
No dejen de ver los mensajes. Si no entendieron, repítanlos, porque son palabras de vida eterna. Porque entre mejor enterado esté usted de qué significa lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios Padre, lo que hizo el Espíritu Santo, cómo nos trata, cómo es gratuito todo, y el hacerlo, usted va a recibir herencia en el cielo. Dios los bendiga mucho, se les ama en Cristo, repliquen los mensajes, que no les dé pena. Pena es ser pecador delante del Señor. Hasta pronto.